Un caballo árabe moribundo se niega a comer hasta que escucha una voz familiar. Lo que sucede a continuación es inolvidable. El desierto árabe estaba en silencio, con sus dunas doradas bañadas por el tenue resplandor del sol poniente. El viento aullaba débilmente, llevando consigo un aire de desolación. En medio de esta inmensidad, yacía un caballo árabe moribundo. Su figura, antes majestuosa, ahora frágil y temblorosa, contaba una historia de sufrimiento indescriptible. El orgulloso arco de su cuello había caído sin fuerza, y sus ojos llenos de alma, ahora vacíos por el agotamiento, miraban hacia la nada. Se negaba a comer, mientras su vida se deslizaba lentamente, como granos de arena en un reloj. Pero había algo inquietantemente peculiar en aquella escena. A veces, las orejas del animal se agitaban levemente, esforzándose por escuchar algo, a alguien. Parecía estar esperando una voz familiar, un sonido capaz de alcanzarlo en el abismo de su desesperación y traerlo de vuelta a la luz. Sin embargo, a medida que los momentos se alargaban, el silencio prevalecía. En la distancia, una tormenta comenzaba a gestarse, y los truenos retumbaban como el latido de una tierra inquieta. Los cielos se oscurecieron, proyectando sombras amenazantes sobre el desierto. En algún lugar, ocultos en la inmensidad, acechaban depredadores. El aroma de la vulnerabilidad flotaba en el aire como un señuelo irresistible. La respiración del caballo se volvió más débil mientras el peligro se acercaba. El tiempo se agotaba. De repente, un eco tenue rompió la quietud, una voz, distante pero penetrante, viajando con el viento. Las orejas del caballo se erguieron, y sus ojos cansados parpadearon con un atisbo de reconocimiento. ¿Podría ser esa la voz que había estado esperando? ¿Aún quedaba esperanza? Lo que sucedió después desafió todas las expectativas y quedaría para siempre grabado en el corazón de quienes fueron testigos. Acompáñanos mientras desentrañamos la extraordinaria historia de un vínculo tan poderoso que rompió las barreras de la desesperación y la supervivencia. Esta no es solo una historia de rescate, es un testimonio de la conexión inquebrantable entre la vida y el amor. El desierto árabe se extendía infinitamente en todas direcciones, un mar de dunas doradas ondulando bajo el tenue resplandor de la luna creciente. El calor abrasador del día había dado paso a una brisa helada que susurraba secretos a la arena. Cada ráfaga arrastraba finos granos a través del paisaje desolado, formando una sinfonía inquietante de soledad. A lo lejos, afiladas rocas emergían como antiguos centinelas, proyectando sombras largas y amenazantes bajo el cielo oscurecido. La tormenta se acercaba, y las primeras gotas de lluvia besaron el suelo del desierto, evaporándose casi al instante. El aire era denso, impregnado con el metálico aroma de la lluvia inminente y el tenue, almizclado olor de un animal al borde de la muerte. El bajo gruñido del trueno rodó por la tierra, una advertencia para quienes osaran permanecer bajo la creciente tempestad. En medio de esta vastedad, el caballo árabe yacía desplomado sobre la arena, una sombra de la orgullosa criatura que una vez fue. Su elegante pelaje, ahora opaco y cubierto de suciedad, se adhería a su esquelético cuerpo. El rítmico ascenso y descenso de su pecho era débil, como si cada respiración fuese una batalla en sí misma. Sus labios, agrietados y secos, rechazaban incluso el más pequeño bocado de alimento, y sus extremidades estaban desparramadas torpemente, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos violentamente. Un leve temblor recorría su cuerpo, no por el frío, sino por el puro agotamiento. Los ojos del caballo, nublados y hundidos, apenas reflejaban la pálida luz de la tormentosa noche. Sin embargo, en lo profundo de esas oscuras orbes, brillaba un destello, un vestigio de algo primitivo y terco. Esperanza, tal vez, o desesperación aferrándose a los frágiles hilos de la vida. De vez en cuando, sus orejas se movían, girando hacia sonidos fantasmales que existían solo en su memoria. Se esforzaba, como si buscara un sonido que le diera una razón para resistir. Los depredadores habían captado el olor de la muerte. En los pliegues sombríos de las dunas, ojos invisibles brillaban con anticipación. Una manada de chacales merodeaba en silencio, sus cuerpos ágiles deslizándose cada vez más cerca. Sus movimientos eran cautelosos pero seguros, envalentonados por la fragilidad del caballo. El hambre era un conductor despiadado, y ya no esperarían más. Pero esta escena de inminente fatalidad no estaba completamente desprovista de humanidad. Más allá del horizonte, donde las nubes tormentosas se reunían en un feroz abrazo, una figura solitaria avanzaba con esfuerzo a través de las arenas movedizas. Empapado en sudor y determinación, el hombre siguió adelante,
cada paso hundiéndose en las obstinadas dunas. Su nombre era Khalid, un nómada errante y antiguo entrenador de caballos cuya vida había tomado un giro cruel del destino. El rostro de Khalid, bronceado y curtido por años bajo el sol del desierto, llevaba las marcas del sufrimiento y la perseverancia. Sus ojos afilados escudriñaban el paisaje con la precisión de alguien que había sobrevivido a su dureza durante décadas. En sus manos, aferraba una brida de cuero y una pequeña cantimplora de agua, aunque esta última estaba casi vacía. Sus ropajes, gastados y raídos, se pegaban a su musculoso cuerpo mientras el viento azotaba a su alrededor. La historia de Khalid era una de tragedia silenciosa. Alguna vez un jinete respetado en todo el desierto por su incomparable habilidad y compasión, lo perdió todo cuando un brote de enfermedad arrasó con su preciada caballería. Los caballos, su sustento y su familia, murieron uno por uno, dejándolo como un hombre roto. Despojado de propósito, Khalid vagó por las arenas, buscando consuelo en el paisaje familiar que había moldeado su identidad. Pero sin importar cuán lejos viajara, el dolor lo seguía como un espectro, acechando cada uno de sus pasos. La tormenta no ofrecía piedad mientras Khalid avanzaba, sus instintos más agudos que nunca. Más temprano ese día, había oído un débil relincho de caballo llevado por el viento. Aunque podría haber sido su imaginación, algo lo impulsó a investigar. Un llamado más fuerte que la razón guiaba cada uno de sus movimientos, atrayéndolo hacia la criatura moribunda cuyo sufrimiento reflejaba el suyo propio. Cuando Khalid alcanzó la cima de la última duna, la escena ante él lo dejó inmóvil. El caballo árabe yacía como un monumento caído de gracia y belleza, una trágica obra maestra pintada sobre el lienzo del desierto. Contuvo la respiración, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Examinó los detalles con un ojo experto, el cuerpo esquelético del caballo, su respiración superficial, la mugre y la arena aferradas a su antes inmaculado pelaje. Los chacales lo habían notado ahora, sus ojos resplandecientes estrechándose en la distancia. Khalid los ignoró. Su atención estaba completamente en el caballo, cuyas orejas se agitaron como si hubiera percibido su presencia. Khalid se acercó lentamente, su voz baja y tranquilizadora. Tranquilo, murmuró, su tono una melodía de compasión y urgencia. Estoy aquí para ayudarte. No te rindas. El caballo se agitó débilmente, su cabeza apenas levantándose antes de desplomarse de nuevo sobre la arena. Khalid se arrodilló a su lado, sus movimientos deliberados y calculados. Pasó una mano por su cuello, sintiendo la piel fría y seca bajo sus dedos callosos. Un nudo se formó en su garganta cuando los recuerdos de sus caballos perdidos inundaron su mente, pero los apartó. No era momento para el dolor, sino para actuar. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer con fuerza, empapando las vestiduras de Khalid mientras trabajaba. Vertió lo último de su agua en su palma, acercándola a los labios agrietados del caballo. «Bebe», susurró con suavidad. Las fosas nasales del caballo se dilataron y, tras un momento de duda, lamió el agua con un desesperado movimiento de su lengua. Khalid exhaló con alivio, aunque el peso de la tarea por delante oprimía sus hombros. Los chacales se acercaban, su paciencia agotándose mientras la tormenta oscurecía aún más el cielo. Khalid miró por encima del hombro, con la mandíbula apretada. Sabía que el tiempo no estaba de su lado. El caballo tenía que moverse, pero su cuerpo no respondía, cada extremidad era un peso muerto. Khalid habló de nuevo, su voz teñida de desesperación y determinación. «Debes luchar, amigo mío. No estás solo. No te dejaré aquí». Mientras la lluvia comenzaba a caer con fuerza y los chacales cerraban el círculo, Khalid se preparó para la batalla que estaba por venir. La tormenta rugía, pero dentro de ella, surgió un destello de esperanza. Ya fuera que el caballo sobreviviera o sucumbiera, esa noche pondría a prueba los límites del coraje, la resistencia y el vínculo inquebrantable entre el hombre y el animal. La lluvia comenzó a caer con más fuerza, empapando las vestiduras de Khalid y calándole hasta los huesos. Pero no le prestó atención a la incomodidad. Su enfoque permaneció fijo en el caballo, que yacía indefenso ante él. Su cuerpo temblaba con cada respiración superficial, y sus orejas se movían ante los débiles sonidos de la tormenta que se acercaba y los bajos gruñidos de los chacales. Khalid miró por encima del hombro, los depredadores se acercaban. Sus ojos brillantes perforaban la oscuridad, resplandeciendo con hambre. La tensión en el aire era sofocante. Khalid sabía que tenía pocas opciones. El caballo no podía moverse por sí solo. Su frágil cuerpo apenas podía sostener el peso de su cabeza,
mucho menos reunir la fuerza para levantarse. Se agachó, inclinándose más cerca del animal, hablándole con una voz firme pero tranquilizadora. «Escúchame, amigo mío. No tenemos mucho tiempo», susurró Khalid. Su mano recorrió suavemente el cuello del caballo, sintiendo sus músculos temblorosos. «Debes intentarlo. Debes luchar, o ellos no nos dejarán en paz». Los ojos vidriosos del caballo parpadearon en dirección al rostro de Khalid, y por un breve instante hubo un destello de reconocimiento. Era débil, pero estaba ahí. Sin embargo, cuando el caballo intentó levantar la cabeza, sus patas se doblaron y volvió a desplomarse sobre la arena húmeda. Los chacales se acercaron aún más, deslizándose entre las sombras. Uno de ellos se separó de la manada, un movimiento audaz para probar al humano que había interrumpido su caza. Khalid se levantó de inmediato y agarró una rama resistente que había visto antes. No era mucho, pero era lo único que tenía para defenderse a sí mismo y al caballo. El chacal se lanzó hacia adelante, mostrando sus afilados colmillos mientras gruñía. Khalid blandió la rama con todas sus fuerzas, el sonido de la madera golpeando el costado del animal resonó a través de la tormenta. El chacal aulló de dolor y retrocedió, pero no huyó por completo. En su lugar, se unió de nuevo a los demás, que ahora rodeaban la escena con mayor confianza. Khalid volvió su atención al caballo, sintiendo la desesperación crecer en su pecho. Se agachó otra vez, esta vez colocando sus brazos bajo el cuello y el pecho del animal. «Tienes que ayudarme», le instó, su voz impregnada de urgencia y consuelo. «No puedo hacer esto solo». Con toda la fuerza que pudo reunir, Khalid comenzó a levantar al caballo. El cuerpo del animal era pesado y rígido, pero hubo un pequeño atisbo de cooperación, un débil empuje de sus patas delanteras. La lluvia caía implacable, volviendo la arena resbaladiza e inestable. Khalid perdió el equilibrio, sus rodillas hundiéndose en el barro, pero no se detuvo. «Vamos», gritó Khalid, su voz áspera por la determinación. «Eres más fuerte que esto. No te rindas». El caballo dejó escapar un débil pero audible resoplido, como si respondiera a su ruego. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, el animal intentó ponerse de pie. Sus patas temblaron como frágiles ramas al viento, pero Khalid lo sostuvo con firmeza, soportando todo el peso que podía. Detrás de ellos, los chacales se volvieron más audaces. Uno de los más pequeños se lanzó hacia adelante, sus dientes brillando mientras apuntaba al flanco expuesto del caballo. Khalid agitó la rama nuevamente, apenas fallando en su golpe cuando el depredador saltó hacia atrás con un gruñido. La manada estaba poniendo a prueba su resistencia, y él sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que atacaran con toda su fuerza. «No podemos quedarnos aquí», murmuró Khalid entre dientes apretados. Miró al caballo, cuyas patas temblaban bajo su propio peso. Sabía que necesitaban moverse, pero el refugio más cercano era una pequeña formación rocosa a varios metros de distancia, una eternidad para un animal herido y un hombre solo defendiéndolo. Reuniendo cada gramo de determinación, Khalid ajustó su agarre en el caballo. Usó la brida como una cuerda improvisada, instando al animal a dar un paso adelante. «Un paso a la vez, amigo mío. Lo lograremos». El caballo dio un paso vacilante, luego otro, su cuerpo balanceándose con cada movimiento. Khalid lo guió con cuidado, sus ojos alternando entre el camino frente a ellos y los chacales detrás. Los depredadores los seguían de cerca, sus gruñidos haciéndose más fuertes y amenazantes. Justo cuando alcanzaron la mitad del trayecto hacia la formación rocosa, el chacal más grande se lanzó al ataque. Este era más grande y agresivo que los demás, con los dientes afilados descubiertos mientras apuntaba directamente a Khalid. Sin dudarlo, Khalid golpeó con toda su fuerza, impactando al animal en el costado. El chacal aulló y se retiró, pero no sin antes dejar un profundo arañazo en el brazo de Khalid con sus garras. La sangre goteó de la herida, pero Khalid no titubeó. «Sigue moviéndote», le gritó al caballo, como si pudiera entender sus palabras. Paso a paso, avanzaron con agonizante lentitud hacia el refugio. La lluvia era implacable, y los músculos de Khalid gritaban de dolor, pero se negó a detenerse. El caballo pareció percibir su determinación y se esforzó en dar otro paso, luego otro. Finalmente, alcanzaron la formación rocosa. Khalid guió al caballo dentro del estrecho espacio, protegiéndolo de lo peor de la tormenta. Se quedó en la entrada, la rama levantada como un arma, observando con furia a los chacales que merodeaban más allá de las rocas. Los depredadores se movían de un lado a otro,
sus ojos brillantes fijos en Khalid y el caballo. Pero el hombre no cedió terreno, su cuerpo temblaba por el agotamiento, pero su voluntad permanecía firme. Después de lo que pareció una eternidad, los chacales comenzaron a retroceder, su hambre superada por el riesgo de enfrentarse a aquel humano decidido. Cuando el último de los depredadores desapareció en la tormenta, Khalid se dejó caer de rodillas, la rama resbalando de sus manos. Su pecho se agitaba con respiraciones pesadas, y el dolor de su herida latía con intensidad, pero sintió un destello de alivio. Girándose hacia el caballo, Khalid colocó una mano sobre su cuello tembloroso. «Lo logramos», dijo en voz baja, su voz apenas audible sobre el sonido de la tormenta. «Ahora estás a salvo». El caballo, aunque débil y maltrecho, se inclinó suavemente hacia su toque, sus ojos encontrándose con los de Khalid con un tenue brillo de gratitud. En ese momento, en medio de la tormenta y la arena empapada de sangre, nació un frágil vínculo, uno forjado en la lucha compartida y una promesa silenciosa de supervivencia. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez, Khalid sintió un destello de esperanza. Juntos, habían superado la primera prueba, y juntos, seguirían luchando. La tormenta rugía a su alrededor, pero dentro del pequeño refugio de la formación rocosa, hombre y animal encontraron un instante de paz. La tormenta seguía rugiendo en el exterior, el viento aullante sacudía la formación rocosa mientras Khalid permanecía sentado junto al caballo tembloroso. El refugio estaba lejos de ser perfecto, pequeño, frío y húmedo, pero les ofrecía un respiro de la lluvia torrencial y de los chacales que acechaban. Khalid se recostó contra la pared de piedra, su cuerpo adolorido y su brazo latiendo con fuerza por la herida que le había dejado el chacal. Lanzó una mirada al caballo, cuyo frágil cuerpo se agitaba con respiraciones superficiales. Sus patas estaban dobladas torpemente bajo su esquelético cuerpo, y la tenue luz reflejaba la suciedad y la sangre seca que se aferraban a su pelaje. Khalid rebuscó en su bolsa y sacó un pequeño trozo de tela, rasgándolo en tiras. Con una mano, vendó su brazo sangrante, atando la tela con fuerza para detener el flujo de sangre. «Está bien, amigo mío», murmuró Khalid con voz baja y tranquilizadora. «Aún no hemos terminado». Extendió la mano hacia el caballo, moviéndose lentamente, cuidando de no asustar a la ya frágil criatura. El caballo se estremeció levemente, pero no se apartó cuando la mano de Khalid tocó su cuello. Los dedos de Khalid rozaron los restos de una vieja cabezada que había sido abandonada a su suerte, pudriéndose sobre la cabeza del caballo. Las correas de cuero estaban desgastadas y se hundían en su piel herida, dejando profundas llagas infectadas. Su mandíbula se tensó al ver aquello. No era obra del desierto, sino el resultado de un abandono cruel y deliberado. «Lamento que te hayan hecho esto», susurró Khalid. Su mano permaneció sobre la cabezada un instante antes de comenzar a desabrocharla. El caballo se agitó, sacudiendo débilmente la cabeza en un intento de resistencia, pero la voz de Khalid se mantuvo calmada. «Tranquilo, déjame ayudarte. No voy a hacerte daño». Tardó varios momentos, pero finalmente Khalid logró quitar la cabezada y la arrojó a un lado. El caballo dejó escapar un profundo suspiro gutural, como si se sintiera aliviado de haberse librado de aquella carga dolorosa. Khalid examinó de inmediato las heridas que habían quedado al descubierto. Estaban rojas, hinchadas y supuraban. Frunció el ceño, sabiendo que la infección se propagaría si no la trataba. Metiendo la mano en su bolsa una vez más, sacó un pequeño saquito de hierbas que había recolectado durante sus viajes. No eran muchas, pero eran todo lo que tenía. Trituró las hojas secas hasta convertirlas en polvo y las mezcló con el agua que aún se aferraba a sus palmas. «Esto va a arder», advirtió Khalid con suavidad, su tono lleno de disculpa. Tomó un pedazo de su túnica y aplicó la mezcla sobre las heridas del caballo. La criatura se estremeció, su cuerpo se sacudió débilmente, pero no tenía la fuerza suficiente para resistirse. Khalid continuó su labor, hablándole en un murmullo constante de consuelo. «Eres valiente, amigo mío», susurró. «Has sobrevivido hasta ahora. Solo aguanta un poco más». Las orejas del caballo se movieron ante la voz de Khalid, una leve reacción que le dio esperanza. Trabajó rápido pero con cuidado, limpiando las heridas lo mejor que pudo. Cuando terminó, se dejó caer hacia atrás, sintiendo como la fatiga lo envolvía. La respiración del caballo seguía siendo pesada, pero sus ojos, antes vacíos y sin vida, ahora mostraban un leve destello de algo más. ¿Reconocimiento, tal vez? ¿O gratitud? Khalid extendió la mano una vez más y la apoyó sobre la frente del caballo.
Ahora estás a salvo, dijo con voz firme pero suave. Te lo prometo. A medida que la tormenta comenzaba a amainar, Khalid supo que no podían quedarse en la formación rocosa para siempre. Los chacales podrían volver, y el caballo necesitaba atención adecuada. Tendrían que encontrar un refugio mejor, un lugar con suficiente agua y alimento para ambos. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol atravesaron las nubes, Khalid se puso en marcha. Con los restos de la cabezada y parte de su propia túnica, improvisó un arnés, asegurándose de que estuviera lo suficientemente holgado para no lastimar las heridas del caballo. Vamos a tomarnos esto con calma, dijo Khalid mientras se arrodillaba junto al animal. Sé que estás cansado, pero tenemos que movernos. Deslizó sus brazos bajo las patas delanteras del caballo, usando toda su fuerza para levantarlo hasta que quedara sentado. El caballo dejó escapar un débil relincho, su cuerpo temblaba por el esfuerzo, pero Khalid no se rindió. Vamos, lo animó. Tú puedes hacerlo. Un paso a la vez. Con gran dificultad, el caballo logró colocar sus patas delanteras bajo su cuerpo. Khalid ajustó su agarre y tiró suavemente del arnés para alentarlo a levantarse por completo. Las patas traseras del animal temblaron peligrosamente, pero finalmente se sostuvo en pie, tambaleándose. Eso es, dijo Khalid, su voz llena de alivio. Muy bien. El caballo permaneció inmóvil, respirando con dificultad y con sus músculos temblorosos. Khalid no lo apresuró. En cambio, le dio tiempo para acostumbrarse, pasando su mano con suavidad por su cuello en señal de tranquilidad. Cuando el caballo pareció más estable, Khalid comenzó a guiarlo fuera del refugio. El desierto era vasto e implacable, pero él conocía un pequeño oasis a varias millas al este. Era un riesgo, no había garantía de que llegarían, pero tenía que intentarlo. El camino fue agotador. El caballo tropezaba con frecuencia, su cuerpo debilitado luchando por atravesar la arena desigual. Khalid permaneció a su lado, sujetando el arnés con firmeza y hablándole en todo momento. Eres más fuerte de lo que crees, dijo. Solo un poco más. Cada paso era una batalla, pero Khalid se negó a dejar que el caballo se rindiera. Cuando tropezaba, lo sostenía. Cuando se detenía, le daba un respiro, pero lo instaba a seguir adelante. Las horas transcurrieron bajo el sol abrasador, pero la determinación de Khalid no se quebró. Finalmente, justo cuando el calor se volvía insoportable, el oasis apareció a lo lejos. Al ver el agua resplandeciente y la agrupación de palmeras, Khalid sintió un repentino alivio en su pecho. Ahí está, dijo, señalando al frente. Lo logramos. Las orejas del caballo se alzaron y dejó escapar un suave relincho de esperanza. Khalid aceleró el paso, guiando al animal hasta la orilla del agua. Una vez allí, soltó el arnés y dejó que el caballo bebiera libremente. El caballo bajó la cabeza y comenzó a lamer el agua con avidez. Khalid lo observó con una mezcla de agotamiento y satisfacción. Lo había conseguido. Lo habían conseguido juntos. Mientras el caballo bebía, Khalid se arrodilló junto al agua, salpicándose el rostro y los brazos. Sus músculos dolían y su herida aún latía, pero sintió una paz indescriptible. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, el caballo levantó la cabeza y miró a Khalid. Sus ojos, antes nublados por la desesperación, ahora contenían una chispa de vida. Khalid sonrió y extendió la mano para acariciar su pelaje húmedo. Aún no hemos terminado, dijo suavemente. Pero este es un comienzo. En ese momento, bajo la sombra de las palmeras y junto al agua que les daba vida, Khalid y el caballo comenzaron a recuperar sus fuerzas y su confianza. Eran dos supervivientes, unidos por una voluntad compartida de vivir, y juntos, enfrentarían cualquier desafío que les esperara. El oasis se convirtió en un santuario, un refugio seguro tanto para Khalid como para el caballo árabe mientras comenzaban el lento y agotador proceso de recuperación. La dureza del desierto parecía desvanecerse dentro del fresco abrazo de las palmeras, cuyo suave murmullo marcaba el ritmo tranquilo de los días. El estanque de agua cristalina reflejaba el cielo iluminado por el sol, y los parches de hierba blanda ofrecían el tan necesario alimento para el animal hambriento. Fue allí, en ese refugio silencioso, donde su vínculo comenzó a tomar forma. El caballo, que antes apenas podía mantenerse en pie sin temblar, empezó a mostrar señales de resistencia. Khalid se dedicó por completo a su cuidado, usando cada gramo de su conocimiento y experiencia como antiguo entrenador para devolverle la salud. No fue un camino fácil, y hubo momentos en los que la duda amenazó con quebrantar la determinación de Khalid.
Pero se negó a rendirse, ni con el caballo ni consigo mismo. Cada mañana, Khalid despertaba temprano, cuando los primeros rayos de sol brillaban sobre el agua, y revisaba al caballo. Lo había llamado Zafir, que significaba victorioso, un nombre que esperaba que sirviera tanto como promesa como recordatorio de lo que estaban luchando por alcanzar. Los grandes ojos expresivos de Zafir seguían cada uno de los movimientos de Khalid mientras él se acercaba con un puñado de agua o un manojo de hierba fresca. «Buenos días, Zafir», dijo Khalid en voz baja, agachándose junto al caballo. Su tono era calmado, deliberado, como si cada palabra estuviera diseñada para tranquilizarlo. «Veamos cómo estás hoy». Las orejas de Zafir se movieron levemente al escuchar la voz de Khalid, un gesto sutil pero constante que llenó al hombre de esperanza. Era un pequeño detalle, pero significaba mucho. Zafir estaba comenzando a confiar en él. El primer gran avance llegó 3 días después de su llegada al oasis. Hasta entonces, Zafir había pasado la mayor parte del tiempo recostado sobre la hierba, descansando, demasiado débil para moverse. Khalid lo animaba suavemente, incitándolo a intentar levantarse siempre que el caballo parecía listo, pero sin forzarlo. Esa mañana, mientras Khalid recogía agua, escuchó un leve ruido a sus espaldas. Se giró y vio a Zafir esforzándose por ponerse de pie, sus patas temblaban, pero su determinación era inquebrantable. Khalid se quedó inmóvil, observando en silencio mientras el caballo se tambaleaba, oscilaba y finalmente lograba mantenerse en pie. Una sonrisa de triunfo se dibujó en su rostro, y corrió hacia Zafir. «Lo lograste», susurró Khalid, su voz cargada de emoción. «Mírate, Zafir. Estás de pie». Zafir resopló suavemente, sus orejas se inclinaron hacia adelante mientras observaba a Khalid. En ese instante, su conexión se profundizó, una comprensión mutua de que ninguno de los dos habría llegado tan lejos sin el otro. Khalid extendió su mano, deslizándola por el cuello de Zafir, sintiendo el calor de la vida regresando a su cuerpo. Desde ese día, Zafir progresó de manera constante, paso a paso. Comenzó a tomar pequeños bocados de la hierba que Khalid le traía, cada mordisco era una victoria sobre la inanición que antes lo había consumido. Khalid le hablaba constantemente mientras trabajaba, compartiendo historias de su pasado, sus sueños y el dolor que lo había llevado al desierto. Sabía que el caballo no podía comprender sus palabras, pero estaba seguro de que podía sentir su intención. «Me recuerdas a mi mejor yegua», dijo Khalid una noche, sentado junto a Zafir bajo la sombra de una palmera. Se llamaba Laila. Era fuerte, orgullosa y testaruda, igual que tú. Soltó una leve risa y apoyó su mano sobre el hombro de Zafir. «La perdí, ¿sabes? Como lo perdí todo. Pero tal vez te encontré por una razón». Zafir rozó suavemente el brazo de Khalid con su hocico, un gesto tan inesperado que el hombre sintió que se le cortaba la respiración. Era como si el caballo entendiera el peso de sus palabras y le ofreciera su propia forma de consuelo. La recuperación física de Zafir reflejaba el fortalecimiento de su vínculo con Khalid. El caballo comenzó a seguirlo por el oasis, sus movimientos aún lentos pero decididos. Khalid solía llevarlo hasta el borde del agua, observando cómo Zafir bajaba la cabeza para beber, la luz del sol reflejándose en los pequeños remolinos del estanque. Era una rutina simple, pero que construía confianza y familiaridad entre ambos. Una tarde, Khalid decidió poner a prueba la creciente fortaleza de Zafir. Con los restos de su túnica, improvisó una cuerda suelta y la pasó suavemente alrededor del cuello del caballo. «Hoy intentaremos algo nuevo», dijo con tono alentador. «Un pequeño paseo, solo para ver hasta dónde podemos llegar». Al principio, Zafir dudó, sus patas rígidas mientras daba pasos inseguros. Khalid caminó lentamente a su lado, igualando su ritmo y murmurando palabras de ánimo. «Eso es, amigo mío. Un paso a la vez». Cuando completaron un pequeño recorrido alrededor del oasis, Khalid sonreía de orgullo. Se arrodilló frente a Zafir, encontrando su mirada con una expresión de determinación inquebrantable. «Eres más fuerte de lo que crees», le dijo. «Lo superaremos juntos». Uno de los momentos más profundos ocurrió una noche tranquila. El desierto estaba en calma, el cielo teñido de tonos naranjas y rosados mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Khalid se sentó junto al agua con una pequeña flauta de madera que había tallado en sus viajes. La llevó a sus labios y comenzó a tocar, dejando que las notas suaves flotaran por el oasis. Las orejas de Zafir se alzaron de inmediato, girando hacia el sonido. El caballo se quedó quieto, su cuerpo relajado mientras la melodía llenaba el aire.
Khalid lo observó de reojo mientras Zafir daba un paso hacia él, luego otro, hasta detenerse justo a su lado. El caballo bajó la cabeza, su hocico rozando el brazo de Khalid mientras tocaba. La música de Khalid titubeó por un instante, su corazón hinchado de emoción ante el gesto. Bajó la flauta y giró hacia Zafir, apoyando su frente contra la del caballo. «Eres especial», susurró Khalid, su voz temblorosa. «Tú y yo, estábamos destinados a encontrarnos». En los días siguientes, el progreso de Zafir se aceleró. Comenzó a pastar con más confianza, su pelaje recuperando un leve brillo a medida que su fuerza volvía. Se movía con mayor facilidad, sus pasos ya no eran vacilantes, sino firmes y decididos. Khalid observaba su transformación con asombro, la chispa de vida en los ojos de Zafir ahora brillaba con intensidad. Su vínculo se volvió inquebrantable. Zafir seguía a Khalid a todas partes, su confianza en él era absoluta. Khalid, por su parte, comenzó a sonreír con más frecuencia, la carga de su dolor aligerándose con cada momento que pasaban juntos. Una noche, mientras descansaban junto al agua, Khalid miró a Zafir y sintió una profunda gratitud. «Me salvaste tanto como yo te salvé a ti», dijo en voz baja. «Nos dimos una segunda oportunidad». Zafir resopló suavemente, como si estuviera de acuerdo, y frotó su hocico contra el hombro de Khalid. En ese instante, bajo el cielo estrellado, hombre y caballo se convirtieron en algo más que compañeros, se volvieron familia. Su viaje estaba lejos de terminar, pero estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Juntos, habían encontrado fuerza el uno en el otro, y nada podría romper el lazo que habían forjado en el corazón del desierto. La tranquilidad del oasis era engañosa, ocultando los peligros que aún acechaban en la vasta extensión del desierto. Khalid se había vuelto cauteloso, pero no complaciente. Cada sonido en la noche, cada crujido entre la hierba, ponía sus nervios en alerta. La recuperación de Zafir les había traído esperanza, pero el desierto no tenía intención de dejarlos escapar de su despiadado dominio sin una lucha. Pasaba apenas la medianoche cuando llegó la primera advertencia. Khalid dormía bajo el refugio de una palmera, su mano descansando instintivamente sobre el cuello de Zafir, que yacía a su lado. Un sonido sutil, una rama quebrándose, lo despertó de golpe. Sus ojos se dirigieron al borde del oasis, donde la oscuridad parecía presionar como una entidad viva. Zafir se agitó, sus orejas se movieron y sus fosas nasales se expandieron. Su cuerpo se tensó, percibiendo lo que Khalid aún no podía ver. Lentamente, el hombre buscó la lanza improvisada que había tallado con una rama resistente. Se puso de pie, escudriñando las sombras. La noche era inquietantemente silenciosa, salvo por el ocasional murmullo de las hojas. Y entonces, los vio. Ojos resplandecientes, docenas de ellos, observaban desde la oscuridad. Los chacales habían regresado, y esta vez, habían traído refuerzos. La manada había crecido, más hambrienta, más audaz. El corazón de Khalid martilleó en su pecho mientras apretaba el agarre de su lanza. Susurró a Zafir, su voz serena a pesar del miedo que le carcomía por dentro. «Quédate cerca, amigo mío. Ya los hemos enfrentado antes, y lo haremos de nuevo». La manada avanzó lentamente al principio, sus movimientos deliberados y calculados. Khalid contó al menos 10 chacales, sus cuerpos esbeltos iluminados por el tenue resplandor de la luna. Se desplegaron en abanico, rodeando el oasis y bloqueando cualquier posible ruta de escape. El más grande de ellos, un alfa con cicatrices y penetrantes ojos amarillos, dio un paso al frente, gruñendo. Zafir dejó escapar un relincho bajo, retrocediendo con miedo. Khalid colocó una mano tranquilizadora sobre su cuello y susurró: «No tengas miedo. No dejaré que te hagan daño». El primer chacal atacó, un borrón de dientes y pelaje que se lanzó hacia el flanco de Zafir. Khalid reaccionó al instante, blandiendo la lanza con todas sus fuerzas. La punta afilada rozó el costado del chacal, enviándolo de vuelta a las sombras con un chillido. Pero el ataque había comenzado, y la manada se abalanzó al unísono. Khalid luchó con una ferocidad que no sabía que poseía. Cada golpe con la lanza era preciso, cada movimiento calculado para proteger a Zafir. El caballo, aunque aún débil, pareció comprender la gravedad de la situación. Se mantuvo firme, usando sus poderosas patas para lanzar patadas a cualquier chacal que se acercara demasiado. Uno de los depredadores más audaces se lanzó hacia el cuello de Zafir, pero el caballo se irguió sobre sus patas traseras, sus cascos golpearon al chacal y lo enviaron rodando por el suelo. «Bien hecho, Zafir», gritó Khalid,
su voz llena de orgullo y urgencia. No dejes que nos acorralen. La batalla rugió en el oasis, los gruñidos de los chacales se mezclaban con los gritos de desafío de Khalid y los relinchos de Zafir. La manada era implacable, su hambre los llevaba a arriesgarse a heridas e incluso a la muerte. Los brazos de Khalid dolían, sus movimientos se volvían más lentos con cada instante que pasaba. La sangre goteaba de una herida superficial en su pierna, pero se negó a ceder. Los chacales comenzaron a adaptarse, sus ataques volviéndose más coordinados. Khalid se dio cuenta de que él y Zafir no podrían resistir por mucho más tiempo. Necesitaban un plan, y rápido. Sus ojos se dirigieron al estanque de agua en el centro del oasis. Una idea desesperada comenzó a formarse, su única oportunidad. «Zafir, sígueme», gritó Khalid, tirando suavemente de la cuerda improvisada. El caballo dudó solo un instante antes de obedecer, su confianza en Khalid más fuerte que su miedo. Khalid lo condujo hasta el borde del agua, posicionándose con la espalda contra el estanque. Los chacales vacilaron, sus instintos advirtiéndoles de una trampa. Khalid aprovechó la pausa, levantando su lanza y gritando, su voz resonando en el desierto. «Vamos. Si nos quieren, tendrán que luchar por ello». El chacal alfa gruñó, sus ojos amarillos afilándose con furia. Con un rugido gutural, cargó contra ellos, su manada siguiéndolo de cerca. Khalid se preparó, sus músculos tensos como resortes. Justo cuando el alfa saltó, Khalid se hizo a un lado en el último segundo, usando su lanza para desviar su impulso. El depredador cayó al agua con un chapoteo, pataleando frenéticamente para recuperar el equilibrio. El resto de la manada titubeó, inquietos por la difícil situación de su líder. Zafir aprovechó la oportunidad, dejando escapar un potente relincho y levantándose sobre sus patas traseras. Sus cascos golpearon el suelo con un estruendo, dispersando a los chacales más cercanos. Khalid se unió al contraataque, usando su lanza para hacer retroceder a la manada aún más. Finalmente, el alfa logró salir del agua, empapado y humillado. Gruñó con fiereza, sus ojos fijos en Khalid con pura furia asesina. Pero Khalid no retrocedió, su pecho se agitaba por el esfuerzo. «No ganarás», dijo entre dientes. «No esta noche». El enfrentamiento se prolongó, ninguno de los lados dispuesto a ceder. Khalid sentía su fuerza menguar, pero se negó a mostrar debilidad. Zafir, aunque con las patas temblorosas, se mantenía erguido, su espíritu tan inquebrantable como el de su compañero. Finalmente, el alfa dejó escapar un ladrido agudo, señalando la retirada. Uno a uno, los chacales desaparecieron en las sombras, sus ojos brillantes fundiéndose en la oscuridad. Khalid los observó irse, su lanza aún en alto, hasta que el último de ellos desapareció. Solo entonces permitió que su cuerpo cayera de rodillas, la adrenalina abandonándolo de golpe. Zafir frotó su hocico contra su hombro, su aliento cálido contra la piel de Khalid. El hombre levantó la mirada hacia el caballo, una sonrisa cansada asomando en su rostro. «Lo logramos», susurró. «Sobrevivimos». Justo cuando Khalid comenzaba a sentir alivio, un nuevo sonido llegó a sus oídos, el inconfundible estruendo de cascos a lo lejos. Se quedó inmóvil, su corazón hundiéndose. Jinetes. No sabía si eran bandidos, esclavistas o algo peor. Pero había una certeza, venían, y venían rápido. Khalid se puso de pie de un salto, su mente trabajando a toda velocidad. No podía enfrentarse a atacantes montados, no en su estado actual. Su única opción era huir. Se giró hacia Zafir y sujetó la cuerda con firmeza. «Tenemos que irnos», dijo con urgencia. «Ahora». Zafir pareció entender, sus orejas girándose hacia adelante mientras se preparaba para correr. Khalid se subió con dificultad a su lomo, su cuerpo protestando por el esfuerzo. «Vamos, amigo». El caballo se lanzó al galope, su fuerza impulsada por el lazo inquebrantable que habían forjado. Los jinetes se acercaban, sus gritos resonaban en el desierto. Khalid no miró atrás, enfocándose solo en guiar a Zafir a través de las traicioneras dunas. La persecución fue implacable, los jinetes decididos a atraparlos. Pero Khalid y Zafir tenían una ventaja, el desierto mismo. Khalid conocía sus secretos, sus senderos ocultos y sus trampas naturales. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, los gritos de los jinetes comenzaron a desvanecerse. Khalid dirigió a Zafir hacia un estrecho cañón, ocultándolos tras sus imponentes paredes de roca. Se detuvieron, ambos jadeando por aire. Khalid se deslizó del lomo de Zafir, sus piernas apenas sosteniéndolo.
Apoyó una mano en el cuello del caballo, su voz llena de gratitud. «Nos salvaste, Zafir. Eres increíble». Zafir rozó con su hocico el pecho de Khalid, sus ojos reflejando una silenciosa fortaleza. Juntos, habían enfrentado los desafíos más feroces del desierto, y habían salido victoriosos. Eran más que sobrevivientes, eran un equipo, unidos por un lazo que jamás podría romperse. El sol se alzó sobre el desierto, bañando de luz dorada el mundo por el que Khalid y Zafir habían luchado tanto para sobrevivir. El cañón que los había protegido durante la noche ahora parecía sereno, con sus imponentes paredes brindando una rara sensación de seguridad. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Khalid se permitió exhalar profundamente, su mirada posándose en Zafir. El caballo permanecía erguido, su pelaje ya no era opaco, sino que relucía tenuemente bajo el sol de la mañana. Sus ojos, antes nublados por la desesperación, ahora brillaban con vitalidad y una tranquila determinación. Zafir había pasado de ser una criatura frágil y moribunda a convertirse en un símbolo de resistencia y fuerza, un viaje que reflejaba el de Khalid. Durante los días siguientes, Khalid se dedicó a garantizar que ambos se recuperaran por completo de la angustiosa huida. El cañón les ofrecía refugio de los elementos, y Khalid descubrió un manantial oculto en su base. Usó el agua limpia para lavar las heridas de Zafir, atendiendo con cuidado las lesiones que el caballo había sufrido en su lucha por sobrevivir. «Mírate ahora», dijo Khalid una mañana, su voz llena de asombro mientras acariciaba el cuello de Zafir. «Fuerte. Orgulloso. Eres todo lo que el desierto intentó arrebatarte, pero falló. Ganamos». Zafir dejó escapar un suave relincho y empujó con el hocico el hombro de Khalid, como si estuviera de acuerdo. Khalid rió, un sonido que había sido raro en su vida durante años, pero que ahora fluía con naturalidad. Cada día, Zafir se fortalecía más. Comenzó a galopar cortas distancias por el cañón, sus músculos recuperando su antigua potencia. Khalid lo observaba con orgullo, maravillado por la transformación del caballo. Pero no era solo la recuperación física de Zafir lo que lo conmovía, sino el espíritu que ahora irradiaba, un espíritu que parecía decir, «Estoy vivo y prosperaré». Aunque el cañón les ofrecía seguridad, Khalid sabía que no podían quedarse para siempre. El desierto se extendía infinitamente ante ellos, pero ahora, ya no se sentía como una prisión. En su lugar, parecía un camino abierto, esperando ser recorrido. Una noche, mientras las estrellas llenaban el cielo, Khalid se sentó junto a Zafir, su mano descansando sobre el hombro del caballo. «Hemos llegado muy lejos», dijo en voz baja. «Pero nuestro viaje aún no ha terminado. Hay un lugar para nosotros ahí afuera, un lugar al que pertenecemos. Solo tenemos que encontrarlo». Zafir resopló suavemente, como si reconociera las palabras de Khalid. El vínculo entre ellos se había vuelto inquebrantable, forjado en el fuego de la supervivencia y fortalecido por la confianza mutua. La mañana en que se prepararon para dejar el cañón, Khalid sintió una extraña mezcla de emociones, esperanza, gratitud y una punzada de melancolía que no podía ignorar. Se había encontrado a sí mismo en Zafir, al igual que Zafir había encontrado en él su segunda oportunidad. Mientras cruzaban el desierto, llegaron a un pequeño asentamiento, una tribu nómada que los recibió con los brazos abiertos. La tribu era conocida por su dedicación al cuidado de los caballos, y Khalid supo de inmediato que aquel era el lugar donde Zafir florecería. El anciano de la tribu se acercó a Khalid mientras éste permanecía junto a Zafir. Le explicó que meses atrás habían perdido a su más preciado semental árabe. «Este caballo», dijo el anciano, señalando a Zafir, «tiene el espíritu de un campeón. Sería un honor cuidar de una criatura como él». Khalid dudó, su mano apretándose alrededor de la brida de Zafir. Sabía que este momento llegaría, pero ahora que estaba frente a él, la idea de separarse de Zafir se sentía insoportable. Aquel caballo se había convertido en más que un compañero, se había convertido en su familia. Pero cuando miró a los ojos de Zafir, vio algo que no había visto antes, un sentido de pertenencia. El caballo rozó suavemente la mano de Khalid con el hocico, como si le dijera, «Es hora». Arrodillándose junto a Zafir, Khalid apoyó su frente contra la del caballo, su voz quebrándose mientras susurraba. «Me salvaste, amigo mío. Me diste esperanza cuando ya no la tenía. Y ahora, es mi turno de darte un hogar». Zafir relinchó suavemente, su aliento cálido contra el rostro de Khalid. Con el corazón pesado, pero lleno de orgullo, Khalid se puso de pie y entregó la brida al anciano. Antes de marcharse, Khalid se giró para mirar a Zafir una última vez.
El caballo estaba rodeado por los miembros de la tribu, su pelaje resplandeciendo bajo la luz del sol. Se veía en paz, fuerte y listo para comenzar un nuevo capítulo. Khalid sonrió a través de sus lágrimas. «Sé victorioso, Fafir», murmuró. «Te lo mereces». Mientras Khalid se alejaba, el desierto se desplegó ante él una vez más, pero esta vez, no se sintió solo. Se sintió como una aventura esperando a ser vivida. Fafir le había enseñado que, incluso en las condiciones más adversas, siempre hay un camino hacia adelante, siempre hay una razón para tener esperanza. Para Khalid, el viaje estaba lejos de terminar, pero ahora llevaba consigo las lecciones de la resiliencia, la compasión y el vínculo inquebrantable entre el hombre y el animal. El desierto árabe es un lugar de extremos, de belleza y peligro, de desesperación y esperanza. En su inmensidad, Khalid y Zafir se encontraron el uno al otro, y a través de su viaje, se encontraron a sí mismos. Su historia es un testimonio del poder de la confianza, la fuerza del espíritu y la conexión eterna entre todos los seres vivos. No importa cuán desolado parezca el mundo, siempre hay una luz esperando ser encontrada, y, a veces, esa luz proviene de los lugares más inesperados. Este no es el final. Este es el comienzo. A medida que el viaje de Khalid y Zafir llega a su fin, su historia deja un mensaje profundo, uno de supervivencia, valentía y confianza. Nos recuerda que, incluso en las circunstancias más desoladas, una chispa de esperanza puede encender una llama lo suficientemente fuerte como para guiarnos a través de las pruebas más oscuras. La determinación inquebrantable de Khalid y la increíble resistencia de Zafir demostraron que ningún desafío es insuperable cuando la confianza y la compasión forman la base del vínculo entre dos almas. Juntos, triunfaron contra todo pronóstico, no porque el camino fuera fácil, sino porque se negaron a rendirse el uno al otro. Esta historia es un testimonio de la fortaleza del espíritu humano y de la profunda conexión que podemos compartir con el mundo que nos rodea, si estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y luchar por lo que realmente importa. Si esta historia de supervivencia, valentía y confianza te conmovió, deja que también inspire a alguien más. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien que ame las historias inspiradoras. Cada me gusta, comentario y compartido nos ayuda a dar vida a más historias como esta, relatos que nos recuerdan la belleza y la fuerza que pueden surgir de los momentos más desafiantes. Gracias por ser parte de este viaje con Khalid y Zafir. Juntos, sigamos difundiendo mensajes de esperanza, resiliencia y el poder de los lazos inquebrantables. Suscríbete ahora y mantente atento a más relatos inspiradores que tocarán tu corazón y te recordarán la increíble fortaleza que llevamos dentro.